Ok, bueno, buen día. Como les iba contando, hoy vamos a ver la primera clase de magnetismo. Es lo más fácil, es paramagnetismo y diamagnetismo, concentrándonos más que nada en la respuesta de los átomos. ¿Está bien? No vamos a resolver la respuesta que tiene el cristal entero. O sea, no es obvio que siempre sea válido que si entendemos la respuesta magnética del ion, entendamos la respuesta magnética del cristal, porque el entorno de cada ion es diferente, ¿está bien? Sin embargo, hay algún par de leyes que se mantienen y que son muy, muy importantes en la descripción del paramagnetismo especialmente. La clase debería ser una especie de repaso, tanto de lo que vieron en algún momento en Física 4, cuando se ve un poco de esto, como de Teórica 3. Pero como nunca lo vieron todo junto en el mismo lugar, es mejor juntar todo y tener este punto de partida para magnetismo. Cualquier cosa me pregunta, pero creo que va a ser sencilla la clase. Ok, entonces, hasta el momento solo vimos el efecto del campo magnético en los metales o en los electrones independientes, tipo los niveles de Landau, o en las trayectorias y las corrientes cuando uno hace la aproximación semiclásica. Pero hay más que eso, ¿no? Porque uno tiene momentos intrínsecos. Tiene el spin, que todavía no le dimos bolilla, y obviamente tiene el momento angular de las órbitas que están dentro del átomo. Entonces lo que necesitamos saber es primero la respuesta más sencilla, sin tener en cuenta, aunque voy a hacer trampa, los efectos de interacción. ¿Está bien? A diferencia de conductividad eléctrica y semiclásica y demás, magnetismo es más complicado. Y resulta que sin interacciones no podés explicar los ordenamientos magnéticos. El ferromagnetismo, el antiferro, son clara demostración de que las interacciones son importantes. E incluso cuando hago el atómico, van a ver que van a aparecer una serie de reglas que se llaman reglas de Hund, que por ahí las vieron, que las reglas de Hund son, bueno, hago esto, me da esto, pero no sé por qué, eso es lo que le pasó a Hund, pero todo eso se justifica por las interacciones coulombianas entre electrones. Así que todo eso lo voy a dejar para las clases que siguen, la justificación de estas cosas que van a aparecer. Nos vamos a concentrar solo en la parte de una partícula, la física de una partícula. Con eso uno puede tener una idea de la respuesta diamagnética y paramagnética. De paso, saben qué es diamagnetismo y paramagnetismo. Eso no tengo que explicarlo. Lo tienen claro, ¿no? Sí, sí. Ok. Ok. Entonces, bueno, ¿qué es lo que uno va a buscar? Uno lo que quiere ver es la magnetización. En realidad es una densidad, ¿no? Porque es por unidad de volumen. Y uno sabe que es la derivada respecto del campo conjugado de la energía libre de Helmholtz. La energía libre uno ya la conoce de cuando estudió teórica 3, y las susceptibilidades son las funciones de respuesta que uno mide, y son las derivadas segundas de esa energía libre. Así que uno va a querer calcular esa energía libre, haciéndole una trampa también, porque muchas veces en vez de la energía libre uno va a usar la energía a secas, especialmente cuando la ocupación del fundamental sea la única relevante, entonces uno esa energía libre puede aproximarla por la energía. Y esto tiene que ver con las, otra vez energía, con las energías involucradas en la física atómica, ¿no? Que son mucho mayores que las que veíamos viniendo hasta ahora de la física electrónica. En el núcleo y en el átomo las energías son más grandes. Ok, entonces suponete que tenés un electrón que está ligado, o sea, está en una órbita en un átomo. Y vos le pones un campo magnético uniforme. ¿No? No vamos a hacer resonancias, cosas raras. Es la prueba más básica de magnetismo. Pones un campo externo y te fijas cuál es la respuesta del sistema. Uno sabe desde mecánica, digamos, que lo que sucede si vos tenés
una partícula en un campo externo, tenés que cambiar el momento, porque el momento único de la partícula deja de ser un momento canónico. Y la generalización es esta que está aquí. Uno tiene que agregarle el campo, el potencial vectorial. Y ojo acá porque E es positivo, ¿eh? Entonces acá por eso está el más, ¿no? Si no hay un menos ahí, es menos la carga. Ya estoy asumiendo, digamos, que la carga es la del electrón, y para no andar arrastrando dudas de si E es la carga con el menos incluido o no, E es el módulo de la carga y ya puse el más ahí. Y después tengo una libertad que tiene que ver con los campos electromagnéticos, que es la libertad de gauge, y la que voy a elegir es esta. Como H va a ser uniforme, la más cómoda es definir A de esa manera, que me garantiza que la divergencia es cero. Eso me va a dar algunas comodidades cuando haga los cálculos. Pero hay otro término que también tenemos que tener en cuenta, y es que el electrón, ligado o no ligado, tiene un grado de libertad interno, que es el spin. El spin tiene aparejado un momento magnético, y si vos tenés ese momento magnético en un campo externo, uno sabe que el momento se va a acoplar. Eso es el efecto Zeeman, o el término de Zeeman, si quieren. Entonces, ese es sencillo, porque es simplemente el spin escalar el campo. El que vamos a trabajar primero es este que está acá. ¿Está bien? Después el de Zeeman lo voy a agregar a mano, porque ya sé cómo es. Entonces, lo que necesito ver es cómo se escribe la energía cuando pongo el campo magnético respecto de cómo era la energía sin el campo magnético. Resulta que va a ser una perturbación. Voy a poder usar perturbaciones de vuelta porque las energías involucradas por un campo magnético son muy chicas. Ok. Acá viene la transparencia con todas las cuentas. Supongamos que tengo la energía cinética de mi electrón que está dando vuelta. Después habría un término de potencial del átomo, ¿no? Que no se modifica, así que solo considero esto. Ese término lo puedo poner después. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, tengo que hacer esto que está aquí. Reemplazo el momento por el momento nuevo, y tengo la energía cinética, es el momento al cuadrado. Y ese potencial vector lo voy a reemplazar justamente usando el gauge que elegí. Entonces, el potencial A se va a escribir como R vector H. Fíjense que me tomé el trabajo de poner sombrerito a todos los que son operadores. O sea, P es un operador y R es un operador. A y H no son operadores, son funciones de operadores. ¿Está bien? A ver. ¿Se escuchó? Porque me acusó Recibo de que... No, profe, por lo menos yo no escuché, tipo, recién volvió. Bueno, repito esta transparencia entonces. El plan entonces es tomar ese reemplazo y ver cómo se modifica el hamiltoniano respecto del hamiltoniano sin campo. Y vamos a ver que perturbaciones es más que suficiente para dar cuenta de la influencia del campo externo, porque las energías de los campos son chicas comparado con el átomo. ¿Está bien? Entonces, ese es un término que vamos a hacer explícito, y el de término del efecto Zeeman lo vamos a poner a mano porque es sencillo. Entonces, tomo la parte del hamiltoniano, que es la energía cinética, y reemplazo el nuevo momento canónico que tengo. Ok. Una vez que tengo eso, hago uso del gauge y puedo escribir aquí el reemplazo. Ese potencial vector se escribe como R vector H. Y un llamadito de atención, fíjense que le puse sombrerito a todos los que son operadores, ¿está bien? Entonces, formalmente, los campos, campo A y el campo H, son funciones de operadores. El campo H en particular es uniforme, es el más fácil, así que ese es directamente un número. Pero hay que tener en cuenta que esos son operadores. Entonces, cuando yo desarrollo el cuadrado, yo tengo que desarrollar el cuadrado que está ahí, tengo que desarrollar este que está acá. Ese cuadrado lo tengo que desarrollar. Eso me da P cuadrado, que es la energía cinética sin el campo,
después la voy a llamar T0, acá está, después la voy a llamar T0. Tengo el segundo término al cuadrado, que es esto que está aquí, y después tengo el término cruzado. El término cruzado en principio no lo puedo escribir así como lo escribí acá tan alegremente, como 2 veces uno por otro, porque en realidad tengo que probar que conmuten. Si no, tengo que tener RP y PR son diferentes. Pero el chiste de eso, el ingenio de esto fue haber elegido ese A en ese gauge. ¿Por qué? Porque entonces vos sabés que tenés que hacer el conmutador entre P y una función de R. Y si diverge, conmutan. Después lo vamos a ver. Bueno, igual es fácil. Entonces, como conmutan, uno puede hacer 2 veces el producto. Esa es una de las virtudes que tiene SH. Una vez que tengo todo eso, puedo acomodarlo. Ya le dije, definí T0, es la energía cinética sin el campo. Después tengo el término cruzado, lo roté, este que está acá. Usé las propiedades del producto cruz y el producto escalar. También pueden probar ustedes, si quieren, que eso se puede hacer, que en la regla de conmutación no te afecta, es simplemente llevar un par de índices ahí. Y lo puse de manera sugestiva, formando el operador de momento angular. Y el último término, este que estaba acá, hice uso directo de que el campo es uniforme y lo puse en Z, porque como es uniforme puedo elegir la dirección. Y fíjense que ese Z es moñito, me quedé sin simbolitos, el moñito es el versor, no es un operador, porque eso viene de H. Así que ese Z es versor. Ok, y entonces tengo la forma final de mi nueva energía cinética. Mi nueva energía cinética va a tener la vieja energía cinética, un término de acoplamiento entre el momento angular orbital y el campo externo, más otro término, que va a ser el término diamagnético, que viene del campo al cuadrado. ¿Está bien? Y fíjense que ahí lo que hice es sencillamente hacer R vector versor Z, eso me deja las componentes X e Y, como está el cuadrado, ese vector al cuadrado me da X cuadrado más Y cuadrado. Estos sí son operadores, esos sí tienen sombrerito. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? No, creo que No, se siguió, perfecto. Buenísimo. Entonces lo que tengo es esta nueva energía cinética. Acá hay algo interesante. Este teorema por ahí lo vieron, por ahí no. El teorema de Bohr-von Leeuwen. Resulta que el magnetismo es complicado. Es complicado en todo sentido. Es un efecto cuántico sí o sí. Tiene que ver con relatividad, como vieron en Teórica 1. Y aparte, si uno usa física clásica, no existe el magnetismo. El magnetismo espontáneo no existe. No se puede magnetizar las cosas. Y eso es porque si yo tomo este hamiltoniano, fíjense que si yo le saco los sombreritos, en la cuenta clásica es igual. ¿Está bien? Entonces yo saco los operadores. Si yo me quedo con ese hamiltoniano y yo quiero escribir la energía libre, tengo que hacer la integral, ahora son variables clásicas, de E a la menos beta h. Y como la energía es cuadrática en P, mírenlo acá directamente, es cuadrática en P, eso, yo voy a reemplazar eso. Como es cuadrática, y las integrales resultan gaussianas, y los límites de integración van de menos a más infinito, si yo simplemente corro la integral, o sea, para cada P individual yo hago el nuevo P' es P menos A, eso se corre, y como el límite de integración va de más a menos infinito, no pasa nada, queda el mismo límite de integración. Y entonces la energía libre no depende más de A, o sea, no depende más de H. ¿Sí? Cuando haces las derivadas te da cero, no tenés magnetismo. O sea, eso es un resultado muy fuerte de que con los campos magnéticos
si uno quiere hacer algo, no puede descartar la cuántica. Es mucho más complicado que la corriente, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, este teoremita te mostraba que la magnetización clásica no existe. Siempre es un problema cuántico. ¿Está bien? Como no sé si lo habían visto y a mí me gusta se los muestro, digamos. ¿Lo habían visto en algún lado? No, no me acuerdo. Está muy bueno. Es súper sencillo aparte de ver. Es simplemente un corrimiento de las integrales. Entonces, ¿cómo evitarse esto? Bueno, todos los involucrados aquí, todos tienen que tener el sombrerito. Son todos operadores, entonces la cuenta tiene que ser cuántica, no clásica. La versión clásica de la estadística te da 0. Ok, ¿cómo es el hamiltoniano completo? Bueno, el hamiltoniano completo va a tener la parte previa, que es T0. Acá a T0 uno le podría sumar el B del átomo, ¿no? El coulomb del átomo, y eso sería el H0. Yo dejé T0, pero podrían poner tranquilamente H0. Y los términos nuevos son justamente el acoplamiento del campo con el spin. Ahí aparece el factor giromagnético del electrón. Y el acoplamiento con el momento angular, más un término extra, que es cuadrático en H, que vimos explícitamente cómo aparecía. ¿Está bien? S es el operador total. Así como L es el operador total, el S de ahí es el operador total, sumando todos los que estén involucrados, todos los electrones. ¿Está bien? Profe, disculpe, Sí. ¿se me escucha? Tengo una pregunta que no entiendo. La Sí. sumatoria ahí en XY, no entiendo por qué la sumatoria no desapareció cuando fue el producto vectorial, o sea, en la diapositiva que están todas las cuentas. Sí. A ver. La Acá. última, sí, no. Yo pensé que estábamos sumando sobre las coordenadas. No, no, no. Estás sumando sobre los electrones. Buenísimo, buenísimo. Ahora sí. Sí, estás sumando sobre los electrones, claro. Fíjate que P, R son todos vectores, ¿no? Están todos en negrita. Son operadores vectoriales. Entonces vos estás sumando sobre todos los electrones que intervienen en tu problema. Sí, Listo, sí. listo, ahora entiendo. Gracias. Bueno, entonces así como L es el L total de todos los electrones, LS es el S total de todos los electrones. Y en general, esto es la nota que había hecho a mitad de la cuenta, P con A no conmuta porque A es una función de R. Ahora, si yo tengo que hacer el conmutador de P con una función de R, eso es menos IH barra, la derivada de la función de R. Si eso lo haces para coordenada, formás nabla. ¿Está bien? Entonces, para la función, eso es justamente que la divergencia de A valga 0. Como divergencia de A vale 0, ese conmutador vale 0, y entonces pudimos hacer las cuentas como si fueran números, de manera completamente transparente y espejada a la cuenta clásica. Si no, en otro gauge, tenés que diferenciar los términos que tienen P escalar R y R escalar P. Esos son diferentes. ¿Está bien? Pero acá en este caso es el más sencillo de todos. Ok, entonces ahora lo que tenemos es esta energía nueva, donde, bueno, creo que lo tengo en la próxima transparencia, donde el delta H son esos dos términos. Yo tenía el H anterior, ¿está bien? Que era el átomo sin el campo, y ahora tengo un delta H ahí metido. Ahora es donde viene la justificación de cómo resolver esto y por qué voy a usar perturbaciones. El hecho es que los campos intensos son muy difíciles de conseguir en los laboratorios. Entonces uno puede tener campos de teslas, hasta un par de teslas. ¿Sí? Si uno quiere campos, por ejemplo, de 10, 20 o decenas de teslas, hacen, es gracioso, hacen unos laboratorios donde se consiguen, ponen unas bobinas gigantescas y ponen la muestra para hacer el experimento y le mandan la corriente para generar los campos, pero la fuerza
el campo magnético es tan grande y la tendencia desmagnetizante de las bobinas es tan grande que explota. Entonces se hacen los experimentos que duran unos segundos. Se pone todo ahí, las cámaras, el aparato de medición, se van todos del lugar, le mandan al campo, en la corriente eléctrica, generan un supercampo con el electroimán y vuela todo el laboratorio del demonio. O sea, en general, si vos querés no andar rompiendo tu laboratorio, salvo que tengas mucha plata, los campos que vos podés lograr en un laboratorio tienen 1, 2, 3 Tesla, ¿está bien? Y resulta que en esa escala de energía, si uno pasa de Tesla a energía, no llegás ni loco a las energías atómicas. Entonces, en general, eso es un término chiquitito. Algo que ustedes ya sabían, creo que en Física 4 uno lo ve, que todos estos términos de corrección de efecto Zeeman y spin-órbita y demás son mucho más chicos, son una perturbación muy chiquita de los niveles atómicos. Esto es lo mismo, es eso, de hecho es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces esto es típicamente con segundo orden, en realidad te alcanza con primer orden, pero como nosotros queremos las respuestas magnéticas, las susceptibilidades, y para obtener la susceptibilidad necesitamos derivada segunda, tenemos que quedarnos por lo menos hasta segundo orden, quizás en perturbaciones, seguro en segundo orden en el campo, ¿está bien? ¿Se entiende por qué tengo que llegar a segundo orden en el campo? Porque necesito la susceptibilidad, ¿está bien? Como es la derivada segunda, necesito llegar hasta orden 2. Entonces, lo que tengo que hacer es desempolvar los libros de cuántica, buscar las formulitas para teoría de perturbaciones independiente del tiempo, y ver cómo se va a modificar la energía en ese caso. Ok, resulta que a segundo orden la fórmula es esa que está ahí. E0 del nivel enésimo del átomo es el átomo sin campo. Y después tengo la primera corrección, que es el valor medio de la perturbación. Y el segundo orden es esa suma, ¿se acuerdan? Que uno que tenía que hacer, viendo todos los acoplamientos, o sea, las mezclas entre los autoestados, que da el delta H. ¿Está bien? Acuérdense que los autoestados siguen siendo los autoestados sin perturbar. Así uno consigue la energía. Si uno hace eso, el delta E que uno tiene, fíjense que viene de eso que está ahí remarcado, ese delta E, el E0 es el E0 del átomo que estés resolviendo, es eso que está ahí, esa fórmula. Entonces hay varios términos que considerar. Fíjense que en principio yo tengo dos términos acá, y acá también hay dos términos, está este y este. Entonces en principio uno esperaría 4 términos. Pero ¿qué pasa? Este término es cuadrático. Entonces, si yo pongo este en el término cuadrático, me queda un h cuadrado. Me lo tengo que quedar porque tengo que hacer la susceptibilidad. Pero cuando meto este, me va a quedar un término h a la cuarta. Eso ya es muy chiquitito. Entonces ese término lo tiré. Con lo cual, tengo del primer término tengo este, que es este que está acá. Del primer término tengo este, que es este que está acá. Y del segundo término tengo este, que está acá. Y este lo tiré porque sería la cuarta. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esta fórmula fea y grande de perturbaciones es la que me va a permitir analizar para distintas clases de iones cuánto se modifica la energía por el campo magnético externo, y con esa modificación, cómo es la respuesta, la susceptibilidad que tienen estos materiales, que van a tener esos iones como constituyentes. Acuérdense, solo para materiales donde pueda pensar a los iones como básicamente iguales que libres. ¿Está bien? Va a haber compuestos donde no va a andar, y otros compuestos que sí. Milagrosamente anda bastante bien, especialmente el paramagnetismo, ahora van a ver. Ok, ¿hasta acá vamos bien? Sí. Sí. Es bastante estándar, la cuenta es fácil, ¿está bien?
Yo sé que estas cosas las vieron sueltas en distintas materias. Entonces lo que estoy haciendo es juntándolo. Ok, a ver. Sigamos. Órdenes de magnitud. Bueno, el primer término, el término este lineal, es básicamente del orden del campo, porque L y S son numeritos, ¿no? Es de orden 1. Así que el valor medio de eso tiene que andar en los valores medios de L. L puede valer 1, 2, 3 como mucho. Y S ya sabemos, un medio, menos un medio. ¿Está bien? Así que esto es orden del campo. Entonces, ya les digo, si uno tiene un campo grande, que es un Tesla, 2 Tesla, pero orden de magnitud los Tesla, ese término, si uno lo pasa de Tesla a electronvolt, es 10 a la menos 4. Si uno se acuerda que para el hidrógeno los niveles eran 13 electronvolt, se da cuenta que comparado con las energías atómicas, es perturbativo. De hecho, es perturbativo en serio, no como a veces nosotros decimos que es perturbativo y es dudoso. Acá es perturbativo en serio. Y el segundo término, el último en realidad, el término cuadrático, estos son los lineales, el término cuadrático es todavía más chico que el término lineal. Es del orden de 10 a la 4, 10 a la 5 veces más chico que el otro. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si en el átomo particular, en el ion particular que estás estudiando, este término no se anula, ¿está bien? Ese término es el que te da toda la respuesta. ¿Sí? Estos son perturbaciones muy, muy chiquititas. Entonces, en general va a dominar el primer término. Salvo que esto que está aquí, que es elementito de matriz, valga 0. Si ese elemento de matriz vale 0, entonces los otros tienen chance, si bien de ser un efecto muy débil, de ser visible. De otra manera, el primer término se lleva todo. Ok, entonces vamos a ver primero, vamos a darle la chance a los términos más chicos de que se expresen. ¿Cuándo pasa eso? Bueno, eso pasa cuando uno tiene todas las capas electrónicas completas. O sea, si tiene un cristal de gases nobles, por ejemplo, si ustedes tienen toda la capa llena, completa, eso tiene alta simetría. Si tenés toda la capa llena, tenés J igual a 0, S igual a 0 y L igual a 0. Eso les queda claro a todos, ¿no? ¿Se acuerdan? Digamos, si vos completás una capa electrónica completa, toda la S, toda la P, toda la que sea, eso por simetría tiene L0 y J0. ¿Está bien? Y S0, S, L y J0, todo 0. Y aparte, tiene simetría esférica. ¿Les estoy hablando en algo que les suena bien o se confunden? Sí, sí. Perfecto, eso es F4 básicamente, ¿está bien? En ese caso, el primer término se anula. ¿Está bien? Todos los términos lineales se anulan. Y el último término es el que queda vivo. Fíjense que si vos tenés que J es 0, L es 0 y S es 0, este vale 0 y este vale 0. Así que el único que sobrevive es el de acá abajo. Entonces, en ese caso, y suponiendo que solo el fundamental contribuya, lo cual de vuelta tiene que ver con las altas energías de los niveles atómicos, entonces lo que va a pasar es que el corrimiento del fundamental va a estar dado por este término que está acá. Este término que está acá es medio molesto de calcular, andar calculando el valor medio de x cuadrado, el valor medio de y cuadrado, y entonces lo que se hace es, aprovechando que tenés simetría esférica, lo que vos podés decir es que como r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y todas las direcciones son equivalentes, el r es un tercio, o sea, un tercio de r es el valor medio de x al cuadrado, y cuadrado, lo que sea. ¿Está bien? O sea, esta relación que está acá es por simetría esférica. Entonces, vos podés reemplazar el x cuadrado por un tercio de r cuadrado, el y cuadrado por un tercio de r cuadrado. Y de esa manera te queda algo más entretenido y más fácil, porque es, básicamente, agarrás la función de onda del fundamental y tenés que calcular cuánto vale
cuánto vale el valor medio de R cuadrado. ¿Está bien? Si vos sabés eso, automáticamente tenés el cambio de energía del fundamental. O sea que es un término que tiene que ver con cuán abierto es tu orbital. ¿Está bien? Cuando vos tenés un R cuadrado muy centrado, eso te va a dar 0. Cuando esté más desperdigado, te va a dar un número más grande. ¿Sí? O sea que va a tener que ver con la parte orbital, justamente. Y va a ser diamagnético. Entonces, si vos querés calcular la susceptibilidad, no estoy yendo a la energía libre porque acá básicamente solo va a estar ocupado el fundamental. En este caso, lo que sucede es que si tomo la derivada segunda, me queda un numerito. No depende, fíjense que no depende de la temperatura, no depende de nada, es intrínseco, ¿está bien? Y lo que se hace comúnmente es definir un valor medio de R cuadrado, sumado sobre todos los valores medios de R cuadrado de los distintos tipos de átomos que están, de los electrones que están interviniendo, ¿sí? Entonces Z es el número de electrones del ion, y entonces una vez que tengo eso, con ese valor medio, tengo esta expresión sencilla que se llama diamagnetismo del átomo. Es un efecto muy, muy pequeño, depende del R cuadrado de la función de onda del átomo en particular, y tiene un menos hermoso adelante, que es lo que lo hace diamagnético, ¿sí? Este efecto es muy chiquitito, pero es el efecto único y dominante en la respuesta magnética cuando uno tiene átomos átomos que tienen la capa completa electrónica. Por tener la capa completa electrónica, la única respuesta que podés tener es el diamagnetismo del átomo. ¿Está bien? Entonces esto se va a hacer en compuestos muy particulares, porque tenés que tener básicamente cristales hechos con o gases nobles, pesados, o algunos alcalinos, digamos, no me acuerdo ahora, pero tenés que tener las capas llenas completas, ¿está bien? Así que es un efecto pequeño, pero es el único efecto presente. ¿Sí? Solo capa llena. Ok, esa es la respuesta más sencilla que podés tener. Después las cosas se empiezan a complicar, porque en realidad la mayoría de los materiales no tienen la capa llena. ¿Qué pasa cuando tengo una capa parcialmente llena? Bueno, acá aparece algo que seguramente lo esquivaron en todas las materias, aunque está en varias materias, que son las reglas de Hund. ¿La vieron en algún lado? Que yo No. recuerde, no. En estructura 3 se ve. En estructura Sí. 3. Lo que estén haciendo estructura 3 es probable que las estén viendo. ¿Está bien? Las reglas de Hund no son reglas. O sea, son reglas si uno no entiende de dónde vienen, pero son consecuencias directas de la interacción electrón-electrón y electrón-núcleo. Si uno tiene en cuenta esas interacciones, hace las integrales, uno encuentra cuál es el estado fundamental, cuál es el primer excitado y demás, y ahí va a ver que la función de onda que corresponde a cada energía tiene una configuración de spin especial. No es cualquier cosa, spin y orbital, ¿está bien? La cosa más naive para explicarlo es justamente que si vos tenés un átomo y tenés dos electrones, la función de onda de los dos electrones tiene que ser antisimétrica. Entonces, si vos te pones en una función simétrica de spin, ¿sí? Te pones con los dos spin iguales, por ejemplo, entonces si está simétrica, la función de onda espacial tiene que ser antisimétrica. Y si es antisimétrica, tiene un nodo en el centro. Y entonces mantiene a los electrones alejados uno de otro, ¿sí? Y entonces la repulsión de Coulomb es más baja. En base a ese tipo de argumento, uno puede entender la regla de Hund, pero no es la demostración. Lo que hay que hacer es resolver un problema y ver que naturalmente los términos de interacción ordenan de cierta forma estos estados de spin y momento angular. Uno tiene un montón, porque son 2L por L más 1, ¿está bien? Y en general, si tengo capas D, capas F y demás, son muchos estados. Sin embargo, Hund descubrió que las reglas eran bastante fáciles. O sea, si uno no quiere meterse a resolver todo eso,
hay 3 reglas que te dicen más o menos rápido, por lo menos en un átomo o en una molécula, cómo se va a formar la función de onda la función de onda fundamental en cada llenado particular. Entonces, lo primero que vos tenés que hacer es, ¿cuántos electrones tengo? 1, 2, lo que sea, ¿está bien? Lo primero que tenés que hacer es tratar de tener el máximo spin posible de todos los posibles. Eso quiere decir que el spin no se suma así nomás. Lo que se suma fácil es el SZ. Entonces vos agarrás, tengo 3, bueno, pongo el SZ y el SZ, todos los SZ para el mismo lado. Si tengo eso, voy a tener un S que tiene que ser máximo. ¿Está bien? Entonces eso es la primera regla de Hund. Obvio, nunca puedo dejar de olvidarme del principio de exclusión, por favor. Nunca. ¿Está bien? Entonces cuando van llenando y formando la configuración electrónica, ojo con la regla de los principios de exclusión. Eso siempre tiene que estar ahí. La segunda regla es, cuando ya maximicé el spin, tengo que maximizar el momento angular. También quiero que sea el máximo posible. Así que agarro los LZ de todos y los sumo de manera tal que la configuración del LZ sea máxima y eso implique un L máximo. Y hay una tercera regla, que esta no parece tan obvia, y es que si yo tengo el L y el S de las 2 reglas anteriores, el J se forma restando o sumando, dependiendo si estoy llenado por la mitad, la capa, o más de la mitad o menos de la mitad. Si estoy a más de la mitad, entonces sumo; si estoy a menos de la mitad, los resto. ¿Está bien? Esta regla tiene que ver con spin-órbita, con la interacción de spin-órbita. Y esta regla suele verse afectada en sólidos. Suele verse afectada. Hay varias cosas en un sólido que pueden modificarte un poco la regla de Hund y que pueden cambiar un poco los resultados que vamos a ver más adelante. Una es que spin-órbita puede ser más o menos importante dependiendo del material, y aparte eso puede cambiar dentro del sólido, pero especialmente cambia por lo que se llama, ¿cómo es en español? Es crystal field splitting. Es la separación de los campos del cristal. Lo que quiere decir es que las energías que antes estaban degeneradas, por tener átomos vecinos, se separan. Y entonces la influencia de los átomos cercanos te cambia los niveles. Y eso te cambia la regla de Hund. ¿Por qué? Porque Hund considera la interacción de Coulomb solo en el átomo, pero vos tenés ahora interacción de Coulomb del átomo al lado. ¿Está bien? Milagrosamente, las 2 primeras más o menos siguen, y el efecto de la tercera no es tan grande, y entonces uno puede, salvo casos muy particulares, donde ya estás estudiando muy en detalle algún tipo particular de material, con la regla de Hund más o menos tener una idea de la parte atómica. Incluso cuando uno resuelve en la vida real situaciones más complicadas, donde uno tiene que poner la interacción y demás, esto te da el marco de referencia, o sea, esto es de lo que partís. ¿Está bien? ¿Cómo se usa esta regla en la realidad? ¿Tengo que hacer cuentas? ¿Tengo que agarrar funciones de onda? No. Lo mejor es una tablita, como está gentilmente prestado del Ashcroft. Entonces, suponete que vos tenés una capa D, ¿sí? Y querés poner un solo electrón. Entonces, ¿qué haces si querés poner un solo electrón? Bueno, si querés poner un solo electrón, esto, n va a valer 1, lo que haces es, bueno, el SZ no tiene que hacer nada porque es el único, así que SZ automáticamente implica que S vale 1/2, porque es uno solo. Lo que sí haces es que el electrón se acomoda en el LZ más grande que pueda, porque yo quiero maximizar S y L. Entonces se pone en la configuración de LZ igual a 2. ¿Sí? Eso quiere decir que L vale 2 y S vale 1/2. ¿Y cómo estás con menor energía, menor ocupación que la mitad, tenés solo 1, esto llega hasta 10, entonces el J se calcula como el módulo de L menos S. Entonces es 2 menos 1/2, 3/2. Esa es la configuración del fundamental. No es que las otras configuraciones no existen, ¿eh? Las otras configuraciones existen, pero tienen más energía. Hago un ejemplo más. ¿Qué pasa si tengo dos electrones? Bueno, los dos los pongo apuntando con el SZ para el mismo lado. Si los pongo apuntando para el mismo lado,
voy a tener un SZ de 1. Eso quiere decir que el S total por lo menos vale 1, así que ahí está, SZ vale 1, S vale 1, ¿no? Para acomodar. Ahora, ¿qué pasa con el LZ? No los puedo poner a los dos en LZ igual a 2. ¿Por qué? Porque me lo impide el principio de exclusión. Así que lo pongo uno en el 2 y otro en el 1, siempre lo más grande que pueda. Y eso me da un L de 3. Bueno, y así se dan cuenta cómo se va haciendo el llenado. El punto clave llega cuando llego acá, a la mitad, 5. Cuando llego a 5, tengo que ocupar todos los L's, ¿sí? El LZ total me da 0, ¿sí? Así que el L va a ser 0. Y el S es el máximo posible, porque todavía tengo lugar. Pero cuando paso de 5 a 6, empieza el principio de exclusión a jugar en contra, y entonces ahora empieza a bajar el SZ. ¿Está bien? Aparte, cuando paso la mitad, tengo que calcular J sumando. Bueno, nada. A esta altura, una regla más o menos aburrida, pero me permite adivinar de alguna manera el fundamental sin meterme en resolver. Después nosotros vamos a resolver con algún modelito, para que vean cómo se da esto. Por supuesto, esto sigue. En las capas F tengo muchas más configuraciones posibles, pero las reglas son exactamente iguales. Ahora hay algo importante. De todas estas configuraciones, lo más probable es que el ion que esté estudiando, si yo miro cualquiera, es que caiga en una cualquiera, ¿sí? Pero hay una particular, que es la que tiene J igual a 0. Hay una que tiene J igual a 0. Esta es la que vimos ahora, que es la capa llena. ¿Ven? Esta es toda la capa llena. S0, L0, J0. Pero hay otra configuración que tiene J0, ¿sí? Que no tiene S y L igual a 0. Y es la capa llena por la mitad menos 1. Fíjense que esto es 4. El máximo es 10, llenado mitad es 5, y el J0 es justamente mitad menos 1. Si agarro una más complicada y me fijo en la tabla, esto tiene 14, y justamente J0 corresponde a 6, que es la mitad menos 1. Entonces, cuando vos tenés llenado mitad menos 1, tenés un J igual a 0. En ese caso, nuevamente el primer término se anula. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque está ensanguchado entre fundamental y fundamental. Pero el segundo término no se anula. Déjenme que se los recuerde. Eso estaba acá. Como vos estás pensando siempre que el fundamental es el único ocupado, este término se te va a anular. Lo pueden probar, eso con J. Pero este no, porque este te va a mezclar el 0 con otro. Así que ese no lo podés tirar. Porque vos tenés varios estados en ese lugar que no van a tener J0. Ok. Así que, si yo tengo J igual a 0, llenado mitad menos 1, el corrimiento de energía está dado por dos términos. El viejo diamagnético del árbol y un término más que está ahí. Siempre me puedo suponer que solo el fundamental contribuye. Bueno, eso pasa la mayoría de las veces, en algunos materiales no. Lo que sucede es que el siguiente nivel de J está muy cerca en energía. Si está muy cerca en energía, la cuenta es más complicada. Lo que estoy hablando es de esto. Yo estoy mirando este estado. ¿Sí? Ese estado. ¿Qué pasa si el siguiente estado, el de 7 medios, no tiene un gap muy grande? Está muy cerca. Bueno, ahí tenés que hacer mecánica estadística con todos los que estén cerca. Yo estoy resolviendo el caso, que es el más común, que el primer excitado está lo suficientemente alto en energía como para no estar poblado térmicamente. ¿Está bien? Ok. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora trato de resolver eso? Ok. Si yo resuelvo eso, calculo la energía, lo único que voy a hacer es, justamente, acá solo pongo el fundamental, acá pongo el fundamental, pero está cruzado con todos los demás. Eso me da el viejo término del árbol, ¿sí?
Y el otro ya acá evalué que H va en Z, ya puse entonces LZ y SZ, y especifiqué, al tomar la derivada segunda, los H cuadrados, este H cuadrado de aquí, este H cuadrado de acá se va, este H cuadrado de acá se va, y me queda esa susceptibilidad. Y esta susceptibilidad no es obvia, va a depender de la estructura del material. ¿Por qué? Porque el primer término, este de aquí, es diamagnético, ven el menos afuera, ¿no? Es diamagnético. Pero este término se opone a este, porque las energías EN son siempre mayores que la de 0. Así que todo eso que está ahí es positivo, porque el otro es un valor medio de LZ y de SZ al cuadrado, ¿está bien? Así que todo eso es positivo. Así que hay dos cosas que compiten entre sí. Tenés, por un lado, el término diamagnético del Larmor, que es negativo, porque está el menos acá afuera, y este segundo término, que es paramagnético, porque tiene un menos acá, con este menos se hace positivo, que es el término de Van Vleck, es el paramagnetismo de Van Vleck. Y eso es un balance muy delicado entre ambos términos, y va a depender del compuesto que estás mirando. Entonces hay una respuesta diamagnética y una respuesta paramagnética, el paramagnetismo de Van Vleck. Y dependerá del caso particular quién gane, ¿está bien? Ahora, lo que vimos hasta ahora es una competencia de pobres, digamos, porque son todos los efectos chiquititos. Todos estos efectos son minúsculos. ¿Qué pasa cuando es la respuesta general? O sea, el caso general, no un caso particular que justo J vale 0 y que todo vale 0. Bueno, en la mayoría de los casos J vale cualquier cosa, ¿sí? En ese caso, el primer término no se va a anular. Y como vimos, domina muchísimo. O sea, este término de aquí, este término de acá, es el término dominante, por varios órdenes de magnitud. Así que lo que vimos son los casos muy particulares, donde la estructura electrónica tiene un J igual a 0, y entonces uno lo tira. Pero si no tenés J igual a 0, entonces ese término domina de manera rotunda. Y es lo que pasa la mayoría de las veces. ¿Está bien? Entonces, si ese es el caso, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Lo que tengo que hacer es evaluar este elemento de matriz. Ya puse que es en Z, así que es LZ más G0 SZ. Y al estado N, ahora le puse justamente cuáles son sus números cuánticos. Va a tener un J, va a tener un L, S y JZ. ¿Está bien? Son 2J más 1 estados que están degenerados. ¿Sí? ¿Por qué están degenerados? Por esto de acá, ¿no? Si yo agarro un J cualquiera, no sé, 5 medios, este que está acá, vamos a hacerlo más fácil. Así, agarren este. Ese que está ahí, por ejemplo, ¿está bien? ¿Ves? Esos estados están degenerados. Tenés 2J más 1 estados. Así que ahora tengo que resolver para 2J más 1 estados. Y entonces, el primer término, ¿sí?, es una matriz. Es como hacer el caso degenerado de perturbaciones. Y lo único que hay que hacer es diagonalizar la matriz. Así que yo lo que necesito saber, para encontrar la respuesta en el caso general, en el caso más común, el paramagnético, es resolver esa matriz. Pero esa matriz ya la sabemos resolver. Yo ya me olvidé, pero ustedes seguro se acuerdan porque hace poco que cursaron. Hay que usar Wigner-Eckardt. El súper famoso Wigner-Eckardt que nos permite calcular cualquier tensor en un subespacio de J, L y S, se puede ver que es proporcional a los elementos de J, ¿está bien? Y esa constante de proporcionalidad son esos coeficientes espantosos, ¿sí? Pero está en tabla, uno lo puede calcular. En este contexto ese factor se llama el factor G de Landé, que es el primero que lo calculó, y entonces uno lo que tiene que hacer es encontrar ese numerito haciendo cuentas, que está hecho en algún apéndice del Ashcroft, pero también ustedes lo pueden hacer porque ya saben cómo se hace, y entonces ese número va a depender de S, de L y de J.
Entonces, eso diagonaliza automáticamente esa matriz y nos da los niveles. Entonces yo tenía todo un subespacio degenerado de 2J más 1 estados. Esos 2J más 1 se diagonalizan trivialmente usando Wigner-Eckart. Y lo que obtengo es eso que está ahí. Ok, pero ahora hay un problema. Si yo tengo varios estados degenerados en el fundamental, si el fundamental es degenerado, no puedo derivar la energía. Sí o sí tengo que usar la energía libre. ¿Está bien? Entonces acá van a encontrar la cuenta que hicieron seguro en teórica 3. ¿Sí? Que son la cuenta cuando tengo un spin en cada lugar y qué sé yo, ¿no? Que es lo que nos da la ley de Curie. Lo que uno tiene que hacer es evaluar esa suma geométrica que está ahí, de E a la menos beta, gamma h jz, ¿no? Porque el jz viene de acá, ¿no? De esto de acá. Y el gamma simplemente es el Clebsch-Gordan multiplicado por mu b, el magnetón de Bohr, que es lo que me da las unidades ahí, ¿no? Y después está h y jz, que ya venía de antes. Y esa suma ya la hicieron ustedes en teórica 3, y da esto que está acá. Da eso que está ahí. ¿Está bien? Y ahora lo único que me queda es derivar. Si derivo una vez la energía libre respecto de h, me da el campo, la magnetización en realidad. Y eso es lo que encuentro, esa es la magnetización. Y aparece una función, que seguro en teórica 3 se la hacen estudiar de arriba y para abajo, que es la función de Brillouin, que me da justamente cómo es la magnetización cuando el electrón o lo que sea, en teórica 3 uno piensa en particulita un spin de J igual a algo, cuando ese spin tiene algún J particular. Acá vemos que la respuesta en realidad es de todo el fundamental de los electrones, no es de una partícula. Pero lo importante es el J que tiene ese estado, entonces me da esa magnetización que está ahí. Esto lo vieron, ¿no? De la función de Brillouin no estoy segura. O capaz que no con ese nombre. ¿No la vieron? Sí, tiene que estar. Bueno, esta lo pueden, hasta está en el Juan, en el Rachel, están todos. Ok, esta función, o esta magnetización para un J genérico, se puede resolver en el caso habitual, en el cual gamma por H es mucho más chico que la temperatura, que la energía térmica, que esto es lo que pasa normalmente. ¿Está bien? Salvo que uno vaya a temperaturas muy bajas, donde uno espera fenómenos nuevos en física. Pero si uno está a temperatura alta, esto vale, y la susceptibilidad en ese caso, si yo derivo esa función de Brillouin usando que el X de la función de Brillouin es muy chiquitito, ¿no? Uno puede hacer un desarrollo de esto que está acá, de la cotangente, esa que está ahí. No lo voy a hacer porque eso ya son grandes. Si uno hace eso y toma la derivada de la magnetización, me da la susceptibilidad y me da eso que está ahí. Y de todo esto, lo más importante no es el número, porque el número vale si son iones aislados, sino que va como 1 sobre KT. O sea, la ley de Curie se define básicamente porque es 1 sobre T. ¿Está bien? Entonces, esto vale en general en la mayoría de los materiales, en la mayoría de los cristales. En la mayoría de los sólidos uno mide la ley de Curie. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas no tienen capa llena. Porque incluso cuando hay interacciones internas y cosas que nosotros hemos tirado alegremente, a alta temperatura sigue comportándose como una ley de Curie. Obviamente, el número que está ahí arriba, esa constante que yo calculé tan exactamente para iones aislados, va a cambiar. Entonces, lo normal es que cuando uno tiene un material, lo único que espera es que sea 1 sobre T, y después la constante verá cómo la calcula, si la quiere calcular, o la mide. Lo importante es que la ley se cumple. Este fue el gran descubrimiento de Curie. En realidad esto fue el trabajo lo había empezado el marido de Curie, y lo terminaron juntos, y después Madame Curie se quedó con todo porque empezó a trabajar con radioactividad y dejaron esto. Y es un descubrimiento muy general, o sea, la mayoría de los materiales cumplen esta ley. ¿Está bien? Ok,
Entonces, ¿vieron de dónde viene esto? Es simplemente la estructura electrónica de la última capa, ¿sí? Que está degenerada en J, y entonces la respuesta es la respuesta magnética de paramagnetismo de Curie. Súper común y súper... es referencia en casi todos los problemas magnéticos. Y uno espera que valga siempre a temperatura alta, y uno espera encontrar, con suerte, alguna cosa novedosa a temperatura baja. A veces pasa, a veces no. ¿Hasta acá todo bien? Todo bien. Ok. Bueno, todo esto debería funcionar más o menos bien con aislantes. ¿Está bien? Porque en un aislante uno tiene los iones enganchados en el átomo, no están libres. ¿Está bien? Los electrones están fuertemente vinculados al átomo. Pero en un metal, los electrones no están localizados en los átomos. Los electrones están deslocalizados, son electrones de Bloch. Así que la cuenta que yo acabo de hacer, en un metal, uno espera que no funcione bien. ¿Está bien? Pero la cuenta en el metal es complicada. Y el experimento en el metal es complicado, porque en el metal uno tiene la respuesta de los electrones que están deslocalizados, pero también tiene la respuesta de los electrones que están en el ion, los de valencia. ¿Está bien? Entonces, en general, la respuesta magnética va a tener la parte de los electrones localizados, la parte de Curie si quieren, y la parte de los electrones que están libres. Ahora, de los electrones libres, hacer la cuenta con toda la red es muy complicado. Nosotros hicimos la respuesta diamagnética pensando en las órbitas. Es decir, yo tengo un electrón que está libre ahí y empieza a hacer una órbita, tengo los niveles de Landau. Los niveles de Landau lo vimos en el caso sencillo de hacer la cuenta, que es el electrón libre. Si uno tiene la red de Bravais, es un poco más complicado, pero la física sigue siendo la misma. Se te siguen formando niveles de Landau. ¿Está bien? Lo que no hicimos en esa oportunidad fue la parte de respuesta del spin, que es mucho más fácil que la parte del diamagnetismo de Landau. Es la respuesta paramagnética de Pauli. O sea, como el electrón tiene un spin, uno tiene que esperar una respuesta magnética de ese spin. Y a priori, si uno dice que el paramagnetismo, como vimos en los iones, es mucho más fuerte que el diamagnetismo, uno dice, bueno, ¿no habremos tirado algo importante? ¿No habremos olvidado el paramagnetismo de Pauli, que tiene que ser una respuesta extremadamente alta al magnetismo? Y la verdad que no. Y si uno recuerda, y supongo que hicieron, porque todos ustedes son muy prolijos, hay un ejercicio en la guía de electrones libres, donde tienen que comparar justamente la susceptibilidad de Landau con la susceptibilidad de Pauli. Y son del mismo orden, o sea que la respuesta paramagnética del Pauli va a resultar ser chica, del orden de un diamagnetismo. Y ahora vamos a discutir por qué. Este paramagnetismo de Pauli uno lo puede calcular de manera bastante intuitiva. Vos tenés dos tipos de electrones. Estoy hablando ahora de los electrones de valencia, los que están totalmente deslocalizados. Estos no están enlazados a los iones de manera obvia, sino a través del teorema de Bloch. ¿Está bien? Entonces yo tengo esos electrones dando vuelta ahí, y les pongo un campo magnético externo. Entonces, ¿qué va a pasar? Todos los electrones que tienen el spin paralelo al campo aumentan la energía. Y los que tienen el spin antiparalelo al campo bajan su energía. ¿Está bien? Acuérdense que la carga del electrón es negativa, por eso da al revés que el dipolo de teórica 1, ¿no? Cuando uno hace el dipolo, uno tiene campo, y la configuración de menor energía es cuando el dipolo apunta en el campo. En esto pasa igual, lo que pasa es que como tenés carga negativa, tenés un signo menos. Entonces, los electrones con el spin paralelo aumentan la energía y los otros la disminuyen. ¿Y en qué magnitud la aumentan o disminuyen? Bueno, es el acoplamiento entre S y H, así que es mu G H. Puedo poner en un medio si quiero, pero la energía es mu G H. ¿No? Uno más y el otro menos. Y si tengo eso, como ellos tienen momento magnético,
¿cuánto contribuyen a la densidad de magnetización? Y bueno, los que tienen paralelo van a tener μB dividido el volumen, ¿no? Porque es una densidad, y los que están al revés van a tener menos μB. Esa es la contribución que van a tener a la magnetización, ¿sí? La energía es proporcional a μB, y entonces el magnetismo va a ser proporcional a mu. Dicho de otra manera, voy a tener, como está favorecido que haya electrones antiparalelos, va a haber más antiparalelos que paralelos, ¿sí? Simplemente porque te conviene energéticamente. Entonces todos los que son antiparalelos, al principio tenés la misma cantidad de paralelos y antiparalelos, tenés la misma cantidad de estos. Cuando pones el campo, de acá aparecen más y de acá aparecen menos, ¿sí? Porque quieres balancear la energía. Y entonces, al tener un exceso de población de un tipo de spin, de una proyección de spin, no de un tipo, de una proyección de spin, lo que se llaman en sólido, la gente le dice los mayoritarios o minoritarios, para no andar pensando si son los up, los down, porque eso depende de cómo pones el campo afuera. Tenés más spines de una familia que de la otra, de una proyección que la otra. Ese desbalance entre ambos te da un magnetismo neto. ¿Está bien? Entonces veamos cómo estas ideas las podemos poner en algún tipo de cuenta. Bueno, la cosa es sencilla. Esto mismo que yo les dije. La magnetización, la densidad de magnetización va a ser μB, que es las unidades, menos μB por la cantidad de electrones paralelos, n+, estos son la densidad de electrones paralelos, menos la densidad de electrones antiparalelos. Unos tienen spin para arriba, otros tienen spin para abajo, está sumando momentos magnéticos individuales de los electrones. Si tenés más apuntando para un lado, tenés magnetización neta en el material. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esto lo podemos poner en función de la densidad de estados. Entonces déjenme explicarle este hermoso dibujo del Kittel. Yo tengo inicialmente una densidad de estados que es una raíz cuadrada. Eso es esta raíz cuadrada que está acá dibujada. Y ahora, normalmente yo hago una sola raíz cuadrada porque está degenerada en las dos proyecciones de spin. Lo que voy a hacer es agarrar esa raíz cuadrada y la voy a espejar. Entonces va a ser esta de los spines up y esta de los spines down. Si yo no tengo campo, las dos arrancan de aquí. Arrancan de cero. Las dos arrancan de cero. Son las dos raíces cuadradas idénticas porque está degenerado. Cuando yo pongo el campo magnético, entonces los spines de uno y del otro cambian la cantidad. Los que son paralelos y antiparalelos van a haber más o menos de uno o del otro. Eso quiere decir que una densidad de estados baja para dar lugar a más estados y la otra densidad sube porque la cantidad de estados disminuye. O sea, vos, ahí a ver, ¿me escuchan? Sí, se llegó a escuchar igual. ¿Se llegó a escuchar? Sí. Okay. Entonces yo tengo mis dos densidades de estado, las dos son iguales. Cuando pongo el campo, se favorece alguna proyección de spin. Entonces lo que sucede es que empiezo a llenar, los electrones van de uno al otro. Entonces una densidad de estados baja, la otra densidad de estados sube. Fíjense que el último nivel ocupado sigue siendo la energía de Fermi. El mu es único. El potencial químico es único en una muestra. No hay varios potenciales químicos. ¿Está bien? Entonces las dos tienen que llenarse al mismo nivel. La diferencia es que hay más estados de uno que del otro. ¿Está bien? ¿Y cómo es el desbalance? ¿Para qué lado? Y depende del campo. ¿Está bien? Depende del campo. De si apunta para un lado o apunta para el otro. Entonces, si vos sos un spin paralelo, la densidad de estados, ¿sí?, del spin paralelo, esto es la densidad de estados sin campo. Fíjate, acá tengo el G más y el G menos. Estos son los paralelos y los antiparalelos. ¿Está bien? Y esta G que no tiene subíndice es la densidad de estados sin campo, la raíz cuadrada. Y lo que va a pasar es que hay un corrimiento. Uno se corre en menos μB, ¿sí?, porque hace más lugar, y el otro se corre en más μB, porque hace menos lugar. ¿Sí? Entonces, lo que voy a tener es que escribir estas densidades de estado más y menos. Estoy diciendo que el campo no cambia la forma funcional de la densidad de estado, solo la corre, para un lado o para el otro.
que es esto que está aquí, el dibujito de acá. Las corres una para un lado y para el otro. Entonces, el G+ va a estar corrido para abajo, el G- va a estar corrido para arriba. Eso quiere decir que la densidad, esta que está acá, la puedo sacar de la integral de la densidad de estados multiplicado por la función de Fermi. ¿Está bien? Obviamente, hasta, si fuera T0 sería integral hasta acá, hasta el nivel de Fermi, pero en general es la función de Fermi. Esos son, por definición, las densidades up y las densidades down, o las densidades mayoritarias y las densidades minoritarias. ¿Mm? Y lo importante es que yo expresé las densidades de estado con campo en función de la densidad de estado sin campo, con un corrimiento nada más. Y ahora voy a usar fuertemente lo que ya sé de los metales. Lo que yo sé de los metales es que la energía de Fermi es enorme. ¿Está bien? Así que la energía magnética seguro es menor, de hecho es mucho menor, que la energía típica del metal, que es la energía de Fermi. Y entonces puedo tomar estas dos densidades de estado, y hacer Taylor. Total, la energía de Fermi es extremadamente grande. Y resulta que, si yo hago Taylor, eso me va a dar un medio por la función densidad de estado con H igual a 0, que es la de siempre, menos o más el término lineal en el campo, multiplicado por la derivada de la densidad de estados. O sea, es un Taylor a primer orden. ¿Está bien? Si yo reemplazo eso, me queda que el n más el n menos es la mitad del n total, que esto sería en equilibrio, este término no está, si H0 eso no está, y eso está bien, ¿no? Tenés la mitad de los electrones con spin up, la mitad con spin down. Si no hay un campo externo, son simétricos, así que la cantidad es igual, estadísticamente hablando. Si hay un campo, hay un desbalance. Ese desbalance te lo da el segundo término, que está ahí. ¿Mm? Lo importante es que si yo expreso M en función de n más menos n menos, entonces el primer término se va, ese término desaparece, porque es igual en los dos, y solo me queda el segundo, que es lo que está aquí. Entonces M, en ese caso, se expresa como la integral de la derivada de la densidad de estado multiplicado por la distribución de Fermi. Y las constantes, muy adecuadamente, son mu b al cuadrado y h. O sea, es lineal, que está bien, es lo que estamos viendo, ¿no? Y el truco habitual es que vos podés hacer partes. ¿Sí? Entonces, si vos haces integral por partes, pasás a la última integral. Y esa última integral ya la vimos varias veces, porque es la cantidad de estados que viven en la superficie de Fermi, básicamente, porque la derivada de la función de Fermi en los metales es extremadamente picuda alrededor de la energía de Fermi, así que uno muy fácilmente puede aproximar. Como T de Fermi es enorme, uno encuentra que en general esa integral la puede evaluar directamente en la energía de Fermi. Y lo que encuentra es la respuesta de Pauli, que es esa que está ahí. ¿Qué nos dice la respuesta de Pauli? Que la magnetización es proporcional al campo, obviamente, porque es lineal, y proporcional a la cantidad de electrones que viven en la superficie de Fermi. Los otros electrones no pueden hacer nada. Y la susceptibilidad es simplemente derivar eso, que es muy sencillo. ¿Por qué esto es tan chico comparado a la de Curie? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tiene dos diferencias. Primero, no depende de la temperatura. ¿Por qué no depende de la temperatura? Porque la temperatura es muy pequeña comparada con la T de Fermi. Entonces, cualquier variación de temperatura ambiente que vos hagas sigue siendo nada comparado con la temperatura de Fermi, y entonces ese número no se va a mover. Si vos querés ir a temperaturas muy, muy altas, derretís el metal antes, así que no pasa nada. Entonces, Pauli te da una constante, pero esa constante es mucho más chica que el paramagnetismo de Curie. Y la diferencia entre los dos es el principio de exclusión. Cuando vos tenés Curie,
vos lo que tenés son autoestados de J, y vos haces tu energía libre y podés hacer tu cálculo. Lo único que disminuye la magnitud de la magnetización en ese caso es la temperatura. O sea, vos tenés desorden térmico y tus electrones quieren alinear el J, y bueno, la temperatura va en contra de eso. Pero estos electrones están libres, entonces lo que vos tenés que hacer es ponerlos todos con el spin en la misma dirección. El problema es que, como estos electrones se van moviendo, vos tenés el principio de exclusión. Y el principio de exclusión es peor que la temperatura. Vos no podés poner a todos tus electrones de manera alegre en el mismo estado. Y resulta eso en una disminución muy grande del paramagnetismo de Pauli. Por eso el paramagnetismo de Pauli es comparable a el diamagnetismo de Landau. Son muy parecidos, es un efecto muy chico. Y tiene otros problemas el diamagnetismo de Pauli, el paramagnetismo de Pauli. Y es que si vos ahora haces experimentos de metales, en general da mal. A diferencia del cálculo iónico, que en aislantes da bastante bien, en general, el paramagnetismo de Pauli en metales da mal en general. ¿Por qué da mal? Primero porque medir en un metal es más complicado, porque tenés la respuesta mezclada, y a veces es muy difícil de separar de la parte iónica y de los deslocalizados. Y además, porque las interacciones de electrón-electrón te juegan en contra, y nosotros acá no la estamos considerando. Vamos a discutir un poco de eso más adelante, ¿está bien? Pero en general, Pauli da más o menos para metales reales, ¿está bien? Pero es un efecto chiquito de todos modos. De todas estas, las que más se utilizan en general es la susceptibilidad de Curie. Especialmente Curie es lo que se usan en sistemas sólidos. ¿Sí? La ley de Curie se sigue usando un montón. Pauli también se usa, pero bueno, tiene sus limitaciones. ¿Está bien? Y después los efectos de Van Vleck y Larmor son efectos chiquititos para casos muy puntuales donde podés tener materiales que tienen iones con J igual a 0. ¿Está bien? Que dan bastante bien también experimentalmente. En esos casos los iones son muy independientes y eso experimentalmente da bien incluso en un sólido. ¿Está bien? El que más sufre es el de Pauli. Y el de Curie, obviamente, la constante es diferente. Bueno, ese es nuestro último repaso de la parte más sencilla de magnetismo, que es el magnetismo atómico, si quieren. Para las clases que vienen nos queda el magnetismo, los ordenamientos magnéticos. Uno sabe que en los materiales aparece orden magnético, incluso cuando no tengo campo aplicado. O sea, yo puedo sacar el campo externo y la muestra queda magnetizada. Típicamente lo más común es el ferromagnetismo y el antiferromagnetismo. En ese caso, tratar el sistema como no interactuante, como independiente, no funciona más. Ahí vamos a tener que hacer algo con las interacciones. ¿Está bien? Así que bueno, la clase que sigue, veremos cómo vamos encarando para incluir en nuestra descripción más efectos que hasta ahora no incluimos. En particular, interacciones y algunos efectos nuevos que no tuvimos. Bueno, nos vemos la clase que viene. Yo ahora paro la grabación y seguimos charlando nosotros.